Antes de exponer sobre las normas APA, quiero hacer un pequeño preámbulo sobre la historia que tienen estas normas. La American Psychological Association fue fundada en el año de 1892 por la Universidad de Clark, por 26 científicos de lo que en su momento se llamó la Nueva Psicología. Esta asociación pretendía, desde sus inicios, formalizar el conocimiento emergente que se estaba dando en su gran movimiento que vendría a revolucionar el mundo de la psicología. Pero hasta la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que la APA empieza a crecer en importancia y sus miembros formalizan ya sea una serie de lineamientos editoriales que dará como resultado lo que hasta ahora conocemos en su última edición en inglés, que fue la número 6. La historia de la APA está salpicada de anécdotas, como por ejemplo, aquella que nos dice que Mary Winston Calvin en 1905 fue la primera mujer presidenta de la asociación. Ella estudió en Harvard, pero no le fue reconocido su mérito, dado que en Harvard en esa época no daban títulos a mujeres. Objetivo: conocer qué son las normas APA y comprender el manejo para la previa utilización alrededor de la carrera universitaria. Esto quiere decir que las normas APA es una herramienta fundamental que busca emplear el conocimiento científico y la veracidad en los estudiantes. Con esto se logra trabajos de calidad y exponen conocimientos específicos. Les servirá alrededor de la carrera y en su vida profesional. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA de la American Psychology Association, APA, son una guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos. Estas normas brindan los puntos más importantes de la elaboración y presentación adecuada de un artículo científico. Estas normas APA proceden a una guía de elaboración y presentación, o sea, buscan procesos específicos para la elaboración de una investigación científica previa a los conocimientos que se van a emplear en el proyecto a desarrollarse. Esta es más utilizada en un ensayo, en un proyecto de investigación científica, en un proyecto de grado, en un artículo científico, etc. ¿En qué favorece el uso de las normas APA? A unificar criterios. Esto debido a la estandarización y unificación que facilitan un consenso. Esto quiere decir que toda esta información abarca a la veracidad y a un conocimiento científico que el lector adquirirá al momento de revisar el proyecto. Esto debe llamar la atención al lector y causar interés para que siga investigando el tema. ¿Cómo redactar un texto según las normas APA? Para redactar un texto en las normas APA se debe tener en cuenta una serie de pasos que son primordiales para cumplir a exactitud el proyecto a elaborar. Es la redacción. Los textos deben estar redactados en tercera persona, pero de una manera mejor será en infinitivo, refiriendo que los autores consideran o se considera. Depende a eso. Depende a eso se logra llamar la atención al lector e identificar las razones por las cuales uno va a crear el proyecto. Se debe evitar utilizar adjetivos o pronombres específicos para sexos, o sea, debe ser amplio, abierto. El formato del texto. El formato del texto requiere un interlineado doble en todo el texto, una fuente, o sea, la letra en Times New Roman de 12 puntos. El encabezado tiene 3 niveles de títulos. El principal, que está escrito en negrita y centrado. El secundario está escrito en cursiva y con margen izquierdo. Y uno terciario que está escrito en cursiva y está adjunto a la línea de texto. O sea, continúa.
En el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, podemos ver, normas APA es en letra negrita y se encuentra en la parte central de la hoja. El formato de texto está en la parte izquierda del texto y es el título secundario. Y aquí donde se visualiza, se utilizan 3 niveles de títulos, es el título terciario. Aquí podemos apreciar los 3 tipos de título que se va a emplear en las normas APA, que son muy primordiales para desempeñar conocimientos específicos en los estudiantes. Ya, también depende de una numeración en números arábicos, que está en la esquina superior derecha de todas las páginas. Tiene una sangría de media pulgada al inicio de todos los párrafos, menos en el resumen, ya que en el resumen se redacta de manera específica y es un abstract del texto y del proyecto que se va a presentar. La alineación es a la izquierda, o sea, todo el proyecto, las letras del proyecto deben estar a la izquierda y el margen es de 1 pulgada, de 2,54 centímetros en cada lado. Citas. En todo trabajo de investigación debemos citar a los autores en los que nos hemos basado para realizar nuestro trabajo, otorgándole el crédito que le corresponde. El formato sugerido para las ciencias sociales es el APA. Este formato se caracteriza por utilizar el método del apellido del autor seguido del año de la publicación. Para citar, requerimos de utilizar paréntesis dentro del texto, más que en notas a pie de página o finales. La cita en texto debe tener la siguiente información: nombre del autor, fecha de publicación. En fuentes que involucran más de 3 autores, la primera vez que se cite se deberán nombrar todos los autores. Luego es posible reducir la cita al autor principal únicamente, seguida de la expresión ET, ALS y COLS y otros, antes del año de publicación. Por ejemplo, en el texto que vemos en la pantalla, en el cual dice: los hallazgos han identificado repetidamente la relación entre la depresión y varios aspectos del abuso de sustancias. Un estudio específico y a gran escala sobre la dependencia a la nicotina mostró una relación positiva entre esta y la depresión. Podemos notar que está entre paréntesis el nombre, en este caso, de los autores, que son 3, los cuales son Breslau, Kilbey y Andreski, seguido del año de publicación, 1993. Tenemos también Dorus y Senay, seguido del año de publicación, 1980. Tenemos varios tipos de citas. Siguiendo las normas APA, identificamos los siguientes tipos de citas, los cuales son la cita textual, la cita contextual y la cita de cita. ¿Qué es la cita textual? Las citas textuales son las que se utilizan para dar crédito al autor de algún texto. ¿Cuándo se utilizan? Se colocan exactamente las mismas palabras del autor en el texto, como si el autor hablara con su propia voz. La cita contextual consiste en resumir o sintetizar un párrafo de un capítulo de la fuente documental. Este no lleva comillas. Podríamos decir que es una cita textual indirecta. Se usa siempre y cuando el autor original no esté a disposición. Cita de cita. En este caso, nos interesa su aceptación como una mención o una nota, que sirve como prueba de algo. Citas de fuentes electrónicas. La tecnología, en ese constante avance, es cada vez más frecuente en los trabajos de investigación, informes, etc. Hacen referencia a documentos y otros documentos de información publicados en formatos electrónicos. A menudo, las listas de referencias bibliográficas que forman parte de esto son trabajos que incluyen recursos electrónicos y documentos tradicionales, tales como libros, artículos de revistas, grabaciones sonoras, etc. En las citas de fuente electrónica, para citar un trabajo publicado en Internet, debemos tener en cuenta los mismos elementos que una fuente impresa.
En caso de citas textuales, necesitamos escribir el nombre del autor, seguido del año de publicación y el número de páginas. En caso de no contar con el número de páginas, se recomienda el número de párrafos procedidos con el símbolo que lo vemos a continuación. O la abreviatura PAR, por ejemplo, López 1998, el símbolo y el número 3, que en este caso es el párrafo. Siguiente, vemos que López 1998, la palabra par, número 3. Con ello, vamos viendo temas de referencias. Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencia final de cada trabajo. Hay que chequear cuidadosamente que todas las referentes están señaladas y que la ortografía de los nombres de los autores corresponden al texto, asimismo con las fechas. Hay que hacer un vínculo de la referencia que yo hago trabajo con lo que estoy citando en la parte de las referencias, en la parte final. Es por ello que si ya vemos características, nos indica que cuando se cita un recurso electrónico, no solo es necesario que este sea fácil, de identificar, que recuperar a través de datos bibliográficos rediseñados, sino además la referencia debe ser coherente con los de otros documentos incluidos en la lista. Es decir, todos deben seguir un modelo común. Hay consejos generales para buscar una excelente referencia. Si no se conoce el autor del documento, se inicia la cita con el título del mismo. Indicar al autor responsable de la publicación en caso de que sea entidades independientes y de acuerdo al orden que se indica. Utilizar fechas completas en la publicación que se proporciona en cada artículo, de donde sacaste la información. Si no tenemos fecha, el artículo no dispone de una fecha, utilizar símbolos como SF, que significa sin fecha. Si es posible, el URL debe contar directamente con el artículo. Es decir, hacer un vínculo de la referencia con el artículo científico. El URL generalmente tiene una gran extensión y requiere a veces dos renglones muy diferentes. Para cortarlo de un renglón a otro, se hace después de una diagonal o antes de un punto. Cabe recalcar de que no se puede utilizar guión. Aquí vemos un ejemplo, cuando son documentos en línea, vemos que la referencia debe contar con el apellido, el nombre del autor, si en este caso está ahí el título del trabajo y la fecha del acceso o en este caso el URL. Cuando son publicaciones en línea, necesitamos tener el apellido, el nombre del autor, si en este caso está disponible, el título del artículo, el título de la publicación. Cuando son revistas científicas, muchas veces existen varios volúmenes, por ende necesitamos saber el número del volumen del artículo, adicional a aquello también el número de páginas o algunas otras indicaciones sobre la extensión del documento en caso de que exista. Y concluimos al final con el URL. Bueno, espero que les haya gustado la exposición sobre las normas APA. Muchas gracias por atender.